Entonces, vamos a comenzar con el video de hoy. Lo que vamos a hacer es terminar de ver las propiedades de la integral de una curva de una función vectorial y después vamos a ver la definición de lo que es un campo conservativo, ¿no? Entonces, proposición. Entonces, sean U un subconjunto de Rn, un conjunto abierto y conexo, ¿no? Eh, Tal que la región gamma está contenida en U. Y bueno, es una curva suave por pedazos, ¿no? Em, y pues obviamente nuestra función vectorial que va de gamma, subconjunto de Rn a Rn continuo. Bueno, entonces ahora, si la parametrización gamma que va de AB, subconjunto de R a Rn y delta, ¿no? Es una parametrización que va de CD, subconjunto de R a Rn, ¿no? Eh, Ambas parametrizaciones de la curva gamma, ¿no? Tales que, acuérdense, eh, tales que existe, vamos a ponerle tales que existe alfa, una función de CAD a AB, una biyección de clase C1 con la propiedad, digo, existen un montón, ¿no? Pero específicamente con la propiedad de que delta yo la puedo obtener reordenando con alfa y luego componiendo con gamma, ¿no? O sea, si de alguna manera bonita yo puedo, o sea, si tengo dos parametrizaciones, delta y gamma, y de alguna manera bonita yo puedo reordenar gamma de tal manera que me dé delta, entonces pues como que, bueno, no he puesto a lo que queremos llegar, pero como que tendría que haber una relación importante con respecto a sus integrales de línea, ¿no? Entonces, uno, si alfa preserva dirección, acuérdense que preservar dirección era que, por ejemplo, que alfa de C sea igual a A y que alfa de D sea igual a B, ¿no? Y que fuera de dirección contraria es que alfa de C fuera B y que alfa de D fuera A, o sea, como que se voltea. Entonces, si alfa preserva dirección, se tiene que la integral de la curva de f con respecto de gamma, pues es la integral de f con respecto de delta, ¿no? Esa es la 2. Si invierte, entonces pues, lo que va a pasar es que la integral sobre gamma es igual a menos la integral con respecto a delta, ¿no? Y la tercera, bueno, no, más bien, en particular, la integral sobre gamma de f con respecto a menos gamma, pues es igual a menos la integral de gamma de f con respecto a gamma. Ya habíamos mencionado quién es la biyección entre una parametrización y o sea, en una parametrización gamma y su menos gamma, ¿no? Ya de hecho dijimos en algún momento explícitamente quién es la alfa, entonces existe una biyección entre gamma y menos gamma y por lo tanto como sabemos que el menos gamma es
la parametrización que recorre igual, pero en sentido contrario, entonces, pues justamente la integral de menos gamma, pues es menos la integral de gamma, ¿no? O sea, pero esto ya es una consecuencia de la proposición. Y vamos a proceder entonces a probar el 1, y el 2 se hace pues de manera análoga, ¿no? Entonces, prueba. Entonces, estamos suponiendo que alfa preserva dirección, es decir, como les decía, alfa de, bueno, entonces, más bien, no es tanto un es decir, ¿no? Entonces, alfa de C, pues es A, justamente, y alfa de D es B. Entonces, si procedemos a calcular la integral sobre gamma de F con respecto a gamma, pues esto es la integral de AB, por según la definición de F de gamma et, producto punto, con la derivada de gamma et, diferencial de t. Entonces, esto bueno, acuérdense que aquí lo que hacíamos era hacemos el cambio de variable, ¿no? Que ya hemos hecho en la proposición para integral de línea, t igual a alfa s. Entonces, por ejemplo, aquí pues es también de t es igual a alfa prima de s, diferencial de s. Entonces, eso nos queda como aquí lo que tenemos que ver es si en este caso, si t vale a, entonces, ¿cuánto vale s? ¿No? Pues es justamente el valor de s para el cual alfa da, en este caso es c, ¿no? Y cuando t vale de b, pues ¿cuál es el valor de alfa que me hace que me valga b? Pues es d, ¿no? Y aquí la importancia de que, entonces, los límites me quedan de c a d, y la importancia de que alfa sea biyectiva, porque si alfa no fuera biyectiva no podríamos hacer esa asignación, ¿no? Entonces, sustituyo, me queda f de gamma de alfa de s, producto punto, con la derivada de alfa de s, y el diferencial pues lo cambio por todo ¿no? Que sería gamma prima de s, diferencial de s, ¿no? Okay. Entonces voy a hacer un paso más para que se vea. Entonces esto es f de la integral, no, perdón, es la integral de cd de f de gamma compuesta con alfa de s por, aquí le voy a poner la derivada de lo mismo, ¿no? Por gamma prima de c. Bueno, más bien aquí lo que voy a poner es que si recuerdan cómo se deriva una composición, justamente la fórmula de arriba es gamma compuesta con alfa prima de s, ¿no? O sea, es la derivada de alfa, valorada en alfa s, por la derivada de, de s. Entonces, esto simplemente queda así. Y acuérdense que justamente supusimos que delta era igual a gamma compuesta con alfa, ¿no? Entonces sustituyo y me queda, esto es la integral de CAD de f de delta de s por delta prima de s diferencial de s, ¿no? Y entonces esto va a quedar como la integral sobre gamma de f con respecto a delta. Y eso es justamente lo que queríamos mostrar en el primer caso, ¿no? Entonces, el caso 2 se resuelve, se prueba de manera análoga.
Entonces, ya de aquí, digo, ahorita tenemos, por ejemplo, alguien podría notar que todo el tiempo hemos hablado aquí arribita de conjuntos abiertos y conexos, ¿no? Eso tiene que ver directamente con la definición de campo conservativo. Se va a ver, ahorita nada más va a dar la definición matemática y ver un ejemplo muy sencillo. Cuando veamos el teorema de lo que cumple un campo conservativo, se va a ver por qué se pide el conjunto abierto y conexo y también por qué se define, o sea, qué propiedades interesantes tienen los campos conservativos. Entonces, la definición de campo conservativo es la siguiente. Sea F eh, definida sobre U, subconjunto de Rn, a Rn, una función continua, en, bueno, donde U, en U, ¿no? Donde U es abierto y conexo, ¿no? Entonces decimos que F es un campo conservativo o gradiente en U si existe una función, si existe una función phi, pero nada más que esta función phi va de la región, nada más que esta pues cae a R, ¿no? No a Rn, tal que, ¿y cómo la vamos a transformar para que sea la función? Pues así, f de x va a ser igual al gradiente de phi de x para toda x en U. Entonces, en este caso, decimos que alfa es un gradiente o potencial de f. ¿Vale? Básicamente lo que estamos diciendo es que si existe una función cuyo gradiente, ¿no? O derivada es f, entonces f va a resultar ser un campo conservativo, ¿no? A lo mejor ahorita pues no estoy diciendo mucho, pero como les digo, vamos a ver posteriormente un teorema de las propiedades de los campos conservativos y sobre todo porque hemos estado agarrando U como un abierto conexo, ¿no? Pues ahorita basta con que entiendan la definición, que es fácil de entender. Es una función de una región de Rn a Rn, en cuyo caso pues se puede ver como el gradiente de una función, ¿no? De Rn a R, simplemente así, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo muy fácil, ¿no? Para decir, bueno, está bien, está raro, pero pues si existen estructuras matemáticas que cumplan eso, pues sí, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo muy fácil, ¿no? Consideremos, déjenme pensar, f de f, ¿no? Una función definida, pues si quieren la región que sea, pues todo R2, ¿no? R2 a, a R, aquí en este caso U es R2, ¿no? Dada por, aquí, déjenme borro esto, es aquí, que es dada por f de xy igual a 0 menos g, ¿no? Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? ¿No? Donde g es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, pues, ¿quién sería la phi que cumple? O sea, si queremos ver que f es un campo conservativo, ¿no? Sobre R2, pues tendríamos que definir una función sobre R2
que justamente cuando saque pues su derivada, ¿no? O sea, su gradiente, me dé f, ¿no? Entonces, pues está fácil porque se define, ¿no? Phi, ¿no? Como una función que va de R2 a R, como, o en este caso va a ser phi de XY igual a menos G de Y, ¿no? Entonces, en este caso, pues cuánto vale, por ejemplo, el gradiente, ¿no? De phi de XY, ¿no? Pues es la parcial, acuérdense que es la parcial de phi con respecto a X, ¿no? Y luego es la parcial de phi con respecto a Y, ¿no? Entonces, la parcial de phi con respecto a X, pues no depende de X, entonces es 0, ¿no? Y la parcial de phi con respecto a Y, pues es menos G. Entonces, estamos diciendo que el gradiente de phi de XY, pues es f de XY. Entonces, f es un campo conservativo en R2, ¿no? Bueno, no, ahí no con el cuadrito. Entonces, lo único que hice fue definir una estructura, ¿no? Y dar un ejemplo de que pues existen los campos conservativos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero, pero es para que se entienda la definición. Entonces, aquí le voy a cortar y en el siguiente video vamos a ver un teorema que es muy importante porque es un teorema que nos va a aclarar cuáles son las propiedades más importantes de los campos conservativos, ¿no? Para qué sirven y pues también el misterio de por qué definimos su como un abierto conexo, ¿no? Que es una cosa que hasta ahorita pues no hemos dicho nada al respecto, solamente lo tomamos de esa manera.